Ustedes ya miraron la parte química con Angélica, entonces también haremos un paneo, ¿cierto? Por las cositas que ustedes han mirado y solucionaremos algunas dudas, pues si ustedes lo ven pertinente. ¿Listo? Entonces... ¿Me confirman, porfa, si miran mi pantalla? Sí, profe, sí se ve. Ok, gracias. David. Bueno, entonces, miramos la parte química del suelo. Así como, por ejemplo, en la parte física del suelo hay una propiedad que es totalmente indispensable, que es la textura. Dentro de la parte química, el parámetro por decir así, rey dentro de estos parámetros es el pH. Como ustedes lo vieron en el laboratorio, el pH es súper sencillo de medir, así como pues cuando uno mide pH en el agua también, pero pues acá hay que hacer otras cositas, pero de todas maneras es muy fácil de medirlo. Es totalmente determinante dentro de las decisiones que uno puede llegar a tener en un suelo para revisar su calidad, para mirar si se puede o no remediar, si se le tiene que hacer o no algún tipo de tratamiento. Entonces es indispensable conocer cuáles son los rangos de pH y en los cuales pues generalmente se encuentran nuestros suelos. Como ya lo hemos mirado, ¿cierto? Los rangos que nosotros tenemos en pH son de 3 a 11, la escala es mucho más pequeña. Cuando yo encuentro los extremos, por ejemplo, de 3 y 11 en un suelo, eso quiere decir que este suelo no es natural, que es un suelo que ya ha presentado alguna actividad antrópica, que hace que estos pH sean tan elevados o tan bajos. Principalmente cuando hablamos de pHs tan ácidos, ya hablamos principalmente de una contaminación por minería o una contaminación por algún tipo de fertilizante mal aplicado, porque cuando uno hace una fertilización, generalmente los pHs pueden llegar a bajar, pero no a tanto rango, o que haya sucedido una erupción volcánica muy reciente y que nos esté quemando estos suelos, o que o pues que digamos las cenizas que contengan en este momento tengan grandes cantidades de aluminio o de hierro, ¿sí? Entonces esos serían, digamos, algunos porqués de los pHs tan bajos. No, en muchos casos no son naturales, o la mayoría de los casos no son naturales. Y cuando presentamos pHs muy altos, también hay una acumulación de sales por un mal tratamiento, o estamos muy cerca a las costas, cuando los suelos eso pues es prácticamente natural. Lo que no es natural es el uso que se le da al suelo, porque por ejemplo tenemos zonas donde ya, o sea, son costeras, pero que además de eso son trabajados, entonces se pierde la cobertura vegetal, o son suelos compactados y están asociados a costas, y entonces no se logran transportar fácilmente las sales dentro del suelo, y por lo tanto existe una depositación. Ya vamos a mirar unas imágenes de esto. Generalmente los suelos a nivel mundial, la mayoría de los órdenes de suelo son suelos ácidos, que están pues obviamente por debajo del punto 7. Los suelos, los que son aridisoles generalmente, o algunos entisoles que son muy recientes, presentan unos pHs un poquito más elevados, principalmente asociados a texturas muy gruesas. Recuerden que nosotros no solamente miramos el pH como tal, sino que lo empezamos a asociar con otras características como es la textura.
Cuando nosotros hablamos de textura y que es muy gruesa, recuerden que viene de materiales primarios, que principalmente son cuarzos o diferentes tipos de calcáreas que están compuestos por cal, ¿sí? O por sales, entonces, o por calcio, perdón. Entonces van a presentar pHs mucho más elevados que no han sido totalmente transformados o meteorizados. Y generalmente están asociados a pHs ácidos porque lo que le da la acidez también dentro del suelo es la humedad. Y la mayoría de suelos pues obviamente presentan humedad porque pues hay humedad en la atmósfera, hay precipitación natural, ¿cierto? Entonces se generan estos pHs más ácidos. Entonces, tenemos nuestros andisoles que están principalmente alrededor de 4.5 a 5.5. Son suelos en donde trabajan, perdón, muy bien los microorganismos. Los microorganismos les gusta vivir en ambientes ácidos, como nosotros también vivimos en ambientes ácidos. Nuestro cuerpo está principalmente hecho de agua. Y cuando nosotros, por ejemplo, ingresamos al mar y nos metemos mucho tiempo en el mar, estamos mucho tiempo en el mar, después nos da mucha sed porque nos estamos deshidratando, ¿sí? Lo mismo pasa cuando, pues y ojalá no lo hagan nunca, pero sí sé que lo hacen, pues antes era mucho más común que le agregaban sal a las babosas, por ejemplo. Y de una, lo que pasa con las babosas es que se secan porque se deshidratan fácilmente. Entonces, no a los microorganismos como a nosotros no nos gusta vivir en esos ambientes salinos porque nos deshidratamos. Asimismo, entonces los microorganismos les encanta vivir en unos ambientes ácidos porque están en su naturaleza, es donde mejor realizan los procesos de transformación y pueden realizar o asimilar mucho más fácil los nutrientes y la descomposición de la materia orgánica. Entonces, por ejemplo, miramos este mapa de la distribución de la acidez dentro a nivel mundial, en donde nosotros encontramos, ¿cierto? Que los puntos más rojos son los más ácidos, los puntos blancos donde no presenta acidez, ¿sí? Entonces miren que entonces estamos asociando la acidez con el lugar o el ambiente en el que nos encontramos. Entonces miren que principalmente son suelos muy ácidos los que se encuentran en el Amazonas, donde encontramos grandes cantidades de acidez y donde presentan los suelos oxisoles, recuérdenlo también para poder asociarlo. Nos vamos al extremo, por ejemplo, miren el desierto del Sahara, ¿cierto? Donde principalmente está asociado a texturas que son muy gruesas, que son suelos muy recientes, que son suelos aridisoles o entisoles, en donde no ha habido una transformación tan grande de estos materiales minerales. Obviamente los casquetes polares en estas partes de acá no se considera suelo como tal, entonces por eso no es porque no haya acidez, sino no se considera suelo como tal, entonces no se presenta la acidez relacionada al suelo. Estas zonas de aquí, por ejemplo, que es donde se encuentran los molisoles, que son los suelos más productivos, ¿sí? Entonces, la productividad, todos los procesos de germinación de la planta también están y de asimilación, están asociados a pHs alrededor de 5.5 a 6. Por lo tanto, por eso es que a veces encalan los suelos para nivel agrícola, ¿cierto? Porque, por ejemplo, en andisoles acá los pH suelen ser un poquito mucho más ácidos que lo que necesita la planta para poder germinar y crecer. Entonces necesitan subir un poco el pH para que ahí sí se dé un rendimiento muy, muy elevado y pueda crecer mucho más rápidamente la planta. Además de eso, ¿cierto? Miramos este mapa de Colombia, en donde también no conocemos estrictamente cuál es el pH, pero lo podemos relacionar con un mapa de humedad, ¿cierto? Donde miramos que está muy árido, entonces va a tener pHs alrededor de 7,
donde tenemos súper húmedo como el Amazonas o el Chocó, en donde vamos a tener pHs alrededor de 4.5. ¿Sí? A eso le sumamos qué tipo de suelo es, entonces ya vamos empezando a unir diferentes ideas para conocer o por lo menos tener una idea, ¿cierto? Porque obviamente todo lo que es medible o pues rectificable se tiene que hacer en laboratorio, pero por lo menos uno ya va asociando las características del lugar con lo que puede llegar a tener un suelo. Cuando nosotros hablamos de pHs ácidos o la acidez en el suelo, principalmente lo genera o lo da, pues los hidrógenos, ¿cierto? Presentes principalmente también en el agua y el aluminio. El aluminio es algo muy importante que tiene el suelo y que además de eso, recuerden que las arcillas están compuestas de aluminio y de silicio en sus estructuras, ¿sí? Y por lo tanto, cuando yo tengo unos pHs ácidos, quiere decir que está asociado a texturas más finas como las arcillas. Y en su contrario, a la materia orgánica, ¿sí? Y entonces voy a tener menor cantidad de calcios y menores cantidades de bases de intercambio, como el magnesio, el potasio y el sodio. Cuando yo tengo pHs que no son ácidos, que están tirando más del 7 para arriba, hasta alrededor de un 8.5, ¿sí? Entonces mis suelos son provenientes de rocas sedimentarias, principalmente rocas con altos contenidos de arenas, que no son transformados tan profundamente, ¿sí? Y las cantidades de aluminio pues son mucho más bajos. Y si hablamos, por ejemplo, de color, entonces estos son mucho más blancos o amarillos, pero no amarillos ligados al... Hay que diferenciar un amarillo que es asociado al hierro y un amarillo que es asociado al pH básico o a las sales. Es un amarillo muy tenue, es un amarillo muy pálido principalmente. En cambio, cuando estamos aquí también falta el hierro, ¿cierto? Porque el hierro también es un indicador de acidez. Entonces, si hablamos de tonalidades, o estos pueden estar ligados a rojos, naranjas, cuando hablamos de fracciones minerales, o negros, cuando hablamos de materia orgánica. ¿Sí? Entonces, y todas sus tonalidades, que ustedes en su trabajo ya los están mirando, que existen diferentes tipos de tonalidades. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar que las bases de intercambio empiezan a incrementar, principalmente el magnesio. ¿Sí? Entonces, por lo que está constituido el suelo, también podemos mirar qué pH tiene. Aquí miramos, por ejemplo, la reducción de disponibilidad de nutrientes y el aumento de disponibilidad de elementos tóxicos. Cuando hablamos de elementos tóxicos como estos, el aluminio, el manganeso, el cobre, el hierro y... Ve, se me fue. ¿Quién me recuerda? Cobalto, profe. Cobalto. Eso. Entonces estamos asociados ya a elementos tóxicos. Miren que estamos más o menos del 6 para abajo, pero hay que entender que es tóxico. ¿Sí? Cuando ya hablamos, por ejemplo, de una cantidad mucho más cercana al 4, eso quiere decir que la cantidad de aluminio, por ejemplo, presente dentro del suelo está interfiriendo en el crecimiento de la planta. ¿Sí? Y que está, por ejemplo, si nosotros hablamos de algunos metales pesados, estamos asociando que son suelos volcánicos, a que son suelos o asociados a la minería, a extracción de cobre, extracción de oro, ¿cierto? Que me generan estos elementos que son trazas de todas maneras, ¿no? Que no es que sea un proceso de acumulación, porque estamos hablando de un pH considerable. Si fueran menores a 4, entonces ya decimos hay un proceso de contaminación excesiva y hay que trabajar en ese suelo para poderlo recuperar. Y cuando hablamos de la disponibilidad de nutrientes, como les decía,
para que pueda empezar a germinar una planta debe estar asociado entre unos pHs como el 6,5 más o menos, donde están los nutrientes esenciales que son nitrógeno, el fósforo y el potasio, ¿cierto? Para que pueda crecer esta planta. ¿Listo? Entonces, es importante también mirar que en qué rango se encuentra mi suelo para saber qué elementos yo podría encontrar en este o cómo se puede desarrollar la planta para poder crecer. Bueno, este mapa de salinidad, al contrario, miren que el que mirábamos de acidez, sí, miren que en donde mayor negrito es que el suelo esté mucho más salino, como por ejemplo en el desierto. Miren estas zonas de aquí, por ejemplo, donde está el desierto de Atacama, donde están las pampas argentinas, que son lugares muy secos, donde casi no llueve. Por ejemplo, en el Perú es muy difícil que llueva, o en la parte muy norte de Chile, donde está Iquique o toda la parte del desierto, ¿cierto? Uno de los desiertos más extremos del mundo, donde hace unas temperaturas muy elevadas en la mañana y muy extremas y frías en la noche, donde la precipitación es muy baja, entonces existe acumulación de sales. Cuando yo digo acumulación de sales es que yo miro un ambiente muy similares a estas dos imágenes, miren. Estructuras columnares en donde existe también, además de eso, compactación en el suelo. Y esto, miren, suelos secos, suelos opacos, en donde no se evidencia ningún tipo de transporte del agua. Cuando yo miro también zonas, miren, como estas, que son zonas muy planas, y presentan vegetaciones como estas, que son malezas. Las malezas generalmente son en ambientes salinos, miren, tienen estas formas que son como rojas, que son como un trigo, pero muy distanciado, coloraciones, como les digo, rojas, no me acuerdo muy bien cómo se llama esta maleza, y miren las tonalidades blancas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? No hay transporte, principalmente la salinidad en superficie se da porque las sales no tienen cómo transportarse. ¿Y quién las transporta? El agua. O sea que en esta zona de aquí no llueve o llueve muy poco. ¿Sí? Entonces se generan eso. ¿Y por qué hay malezas? Porque las malezas pues son muy resistentes a los cambios. Por eso las malezas son muy importantes en los procesos de remediación. Las malezas no son malas para todo. Nosotros, por ejemplo, para hacer un proceso de remediación requerimos a plantas que sean resistentes a cambios, a que puedan absorber lo que quieran porque no se van a morir. Sí, entonces generalmente o mucho se ocupa malezas para poder recuperar suelos que están contaminados, principalmente por minería. O por sales, como lo miramos aquí. Sí, pero estas están creciendo aquí naturalmente, no es que se haya hecho un proceso de remediación. Juan David. Profe, ¿podría por favor regresar un momentico al rango de pH, la diapositiva, Ya. al anterior? ¿Está? Sí, profe, un momento. Listo, profe, gracias. Bueno, entonces, cuando ustedes vayan en algún, no sé, en alguna salida, en un campo, sean bien observadores, ¿sí? Y miren, por ejemplo, si existen este tipo de vegetación, a veces una que otra por ahí, porque son indicadores que yo puedo decir, ah, mira, este suelo le está pasando algo. Mira que están creciendo malezas, estas plantitas así con colores rojos, estas no son normales, estoy en una zona que está muy plana.
Tal vez no se mira el color del suelo, pero sí una planta como indicador. Entonces también hay que ser observadores hasta en esas determinaciones. Entonces, la salinidad puede generar un efecto osmótico, un efecto nutricional y un efecto tóxico. Ahora bien, aquí vamos a empezar a mezclar las propiedades físicas con, en este caso, la salinidad. Es bien importante y es bien interesante porque los principales poros que se ven afectados por la salinidad son los poros capilares o los poros de retención de agua útil. Y recordemos cuál es la función que tienen estos suelos, que es principalmente el transporte de agua hacia la planta, no menos, o sea, es en realidad una de las principales funciones. Entonces, si yo tengo salinidad, se me taponan los poros y por lo tanto la planta empieza a morir o empieza a sufrir el punto de marchitez permanente, asociada principalmente al taponamiento de los poros. Entonces, ese es el efecto osmótico. Se disminuye ese transporte principalmente por el taponamiento de los poros, pues que de la dirección del agua hacia la planta. Cuando hablamos de un efecto nutricional, está muy asociado también al efecto tóxico. La planta necesita nitrógeno, fósforo y potasio para vivir, pero la planta no puede escoger qué comer, qué absorber. Como nosotros, yo tengo diferentes frutas, obviamente yo me como un banano, me como una manzana, yo escojo qué, según lo que necesite para mi nutrición. En cambio, la planta no. Entonces, si en el suelo, por ejemplo, hay grandes cantidades de sales, pues lo que va a absorber son sales. Va a absorber, listo, nitrógeno, fósforo y potasio, pero además de eso, también va a absorber una gran cantidad de sales que lo que va a hacer es empezar a morir la planta. ¿Sí? Entonces, y de eso está asociado con el efecto tóxico. Entonces, si la planta absorbe grandes cantidades de sales, se va a empezar a secar, los frutos se van a empezar a podrir, sin estar maduros, van a empezar a tener hojas amarillas o rojas. Entonces, si yo miro que mi planta tiene hojas amarillas y sabiendo que pues no le ha pasado algo extra, entonces yo digo, mi suelo tiene grandes cantidades de sales, tengo que empezar a bajarle el pH porque si no, todas mis plantas, las demás se van a empezar a morir. ¿Sí? Entonces ahí donde uno también son indicadores visuales que me denotan que en mi suelo hay unas sales elevadas y que tengo que empezar a actuar para que no todo se empiece a morir. Y para que haya una buena regulación hidrológica dentro de mi suelo. Entonces pasa más o menos lo que miramos en esta imagen. Que nosotros tenemos un agua que no está salina, pues mi planta empieza a crecer naturalmente, fácilmente. Si yo ya tengo un suelo moderadamente salino, pues entonces mi planta no crece de la misma forma como la no salina. Y cuando pues tengo un ambiente muy salino, pues ya mi planta no crece o crece muy poco y lo que se va a empezar es pues a morir o a marchitar. ¿Sí? Entonces, y esto se da pues obviamente porque la planta succiona el agua, no encuentra la disponibilidad de agua necesaria porque los poros están tapados. Y la otra, la poca agua que puede absorber, pues tiene grandes cantidades de sales que hacen que suceda el efecto tóxico dentro de este suelo. ¿Sí? Entonces, aquí son dos cosas, ¿no? Físico, principalmente el taponamiento de los poros, y químico, pues esa contaminación o ese efecto tóxico de las sales al suelo, de las sales, perdón, a la planta. ¿Ustedes miran alguna materia que se llama calidad del agua? ¿O diagnóstico de la calidad del agua? Tratamientos de aguas residuales, profe, ahí miramos todo eso. Antes de eso, antes de tratarla, ¿no miran la calidad como tal del agua? Es que miramos tratamientos de aguas residuales 1 y 2. La primera es en relación a eso, profe, a cómo medir los parámetros, a saber las calidades, y la otra ya es en relación al Ya es tratamiento. el tratamiento. Bien. Uh-huh.
¿Y ya la miraron? ¿La 1? No, profesor, miramos como en séptimo, creo. Ah, ya, perfecto. Bueno, cuando nosotros medimos sales dentro del agua o del suelo, se mide pues con la conductividad eléctrica. El procedimiento de laboratorio que lo miraron pues es el mismo del pH, solamente que se cambia de un pHímetro a un conductivímetro, ¿sí? No es más que eso en relación a la medición. En el agua pues se mide directamente con el conductivímetro y listo, ¿sí? Tenemos el valor de la conductividad eléctrica. Entonces, miramos que según la FAO, ¿cierto? Pues tiene unos rangos en los cuales podemos mirar o muy fuertemente salino, que es mayor a 16 decimes por metro, o no salino de 0 a 2. Efectos despreciables o solo cultivos tolerantes rinden bien. Quiere decir que hay algunos, por ejemplo, cultivos que pues están ya acostumbrados y pueden crecer libremente. ¿Por qué hablamos de cultivos sabiendo que yo siempre les digo que tenemos que cambiar el chip? Lamentablemente, cuando nosotros hablamos de calidad del suelo o de propiedades que están asociados a la calidad del suelo, pues están hechos todos los indicadores para un ambiente productivo. No podemos cambiar eso. ¿Sí? Todos los indicadores de calidad del suelo están relacionados a la producción, que es para el principal uso que se le da al suelo. Por eso los rangos, la mayoría de los rangos que tiene la FAO, que tiene LUSDA, diferentes laboratorios, están principalmente para un rendimiento de cultivo. Más no quiere decir que no los podamos utilizar para un suelo natural o un suelo que nosotros digamos que lo vamos a recuperar. Si está muy fuertemente salino, eso quiere decir que no lo vamos a relacionar con la producción de cultivos, sino que este suelo nos pueda ayudar, por ejemplo, a recuperar un ambiente o la contaminación atmosférica, porque mis poros van a estar totalmente taponados. ¿Sí? O para tener una buena regulación hidrológica. Entonces tengo que empezar a modificar el pH, cambiar las estructuras del suelo para que este suelo se vuelva mucho más natural. Vamos con los nutrientes en el suelo. Como les decía, pues los nutrientes esenciales son nitrógeno, fósforo y potasio, pero hay algunos otros nutrientes que también son importantes dentro del suelo. Pero hay que aclarar que los nutrientes, asimismo como les decía en la parte de absorción de las sales, los nutrientes son irreemplazables. No quiere decir que, bueno, no, en mi suelo hay calcio, hay magnesio y hay fósforo. Entonces no, porque tiene fósforo, entonces con eso ya crece la planta y no, son irreemplazables. Sí, porque cada uno de los nutrientes tiene una especificidad para que pueda crecer la planta. El elemento está directamente implicado en el metabolismo o es un constituyente de la planta. Entonces, por ejemplo, el potasio le da rigidez a la planta, ¿sí? O sea, si no la planta creciera muy endeble, no pudiera tener una estructura. El fósforo le da como toda la parte de repelencia a enfermedades, la vuelve mucho más resistente, pero no de fortaleza que pueda crecer más dura, sino que evita que se pueda enfermar muy rápidamente. Y el nitrógeno, que es el que más requiere, sí, principalmente ya es para el crecimiento en general, para la absorción de nuevos nutrientes, para que pueda crecer frondosa, para que sus frutos sean grandes y fuertes, ¿cierto? Entonces es como el nutriente más importante. ¿Sí? Entonces cada uno pues presenta una función en específico. De los primarios ya hablamos, ¿cierto? De los secundarios como el calcio, el magnesio y el azufre, que o sea, están en menor cantidad. La planta tampoco los necesita tanto, pero generalmente están asociados o son secundarios
porque están muy ligados a lo que tiene la roca en general, ¿cierto? Las rocas tienen grandes cantidades de calcio y magnesio que están asociados a pHs un poquito más básicos, y el azufre también que se encuentra en la corteza terrestre, entonces por eso son secundarios, no porque los primarios son importantes para el crecimiento de la planta, los secundarios están más asociados porque las rocas pues tienen grandes cantidades de estos materiales dentro del suelo. Y los micronutrientes, sí que están en menor cantidad, si estuvieran en mayor cantidad sería perjudicial para un crecimiento radicular y un crecimiento de la planta. Se encuentran en la naturaleza y todos los nutrientes o los macronutrientes relacionados con cationes o aniones, recuérdenlo que está asociado principalmente a los procesos de meteorización, esto es prácticamente mineral, perdón, y que son compuestos que nosotros tenemos que empezar a relacionar con cada una de las rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas. Miren que todo viene desde la primera clase en la que nosotros nos encontramos. La asociación que presentan todos los procesos de formación del suelo, desde la parte mineral y desde la parte orgánica, se conjugan para poder obtener los nutrientes dentro de nuestro suelo ya totalmente constituido, maduro, ¿sí? Pero los macronutrientes están asociados principalmente a los aportes orgánicos, ¿sí? A los aportes que brinda los residuos orgánicos que son transformados y mineralizados por los microorganismos. Sí, entonces ahí ya estamos hablando de un conjunto de los dos procesos de formación, tanto mineral como orgánico. Ahora bien, ¿cómo se hace el transporte de estos nutrientes hacia la planta? Tenemos aquí nuestro suelo, tenemos aquí la fase sólida, ¿cierto? Las verdes, la verde es nuestra fase sólida. Tenemos la fase líquida, que aquí digamos es un poro grandote que está entre dos fases sólidas, ¿cierto? Y tenemos nuestras partículas aquí, que son nutrientes, ¿sí? Nuestras pelotitas que están acá. Ahora bien, existen diferentes procesos. La desorción es lo contrario a la absorción, o sea que hay un desprendimiento. ¿Y cómo se genera ese desprendimiento? Porque aquí nuestra amarilla, que es nuestra raíz, está haciendo succión, ¿sí? Está absorbiendo. Entonces, libera las partículas que están pegadas a la fracción sólida del suelo y sigue el transporte. ¿Por dónde? Por los poros a través del agua. ¿Sí? Se va haciendo el transporte. Luego se genera la absorción, por parte de la raíz, o sea que toma esa agua para poder ser transportada a la planta. Ahora sí, todo lo que la planta no utiliza, ya se encuentra totalmente satisfecha, por decir así, puede ser nuevamente exudada, o sea, regresada de la raíz al suelo. ¿Sí? Existe también esa probabilidad de hacer ese transporte de devolución. Y nuevamente se arraiga o se pega a la fracción sólida. Sí, y esto pues es un intercambio que existe todo el tiempo dentro del suelo y se genera un ciclo de la desorción, del transporte, de la absorción y de la exudación, ¿cierto? Entonces se genera este ciclo, ¿sí? Que se genera principalmente pues en los primeros centímetros de suelo o hasta donde llegue la raíz. Por eso es importante hacer el análisis del arraigamiento, de hasta dónde llega mi raíz. Porque hasta ahí se puede generar pues esta movilidad, ¿no? Este intercambio.
Y la absorción, cierto, que nosotros hablamos, pues va a depender mucho de las características del sistema radical. Como les decía también en la parte física, pues hay algunas raíces que crecen a muy baja profundidad, pero son súper densas. Sí, por ejemplo, están a 20 centímetros solamente, pero hay mucho sistema radicular muy fino, entonces, y hay otras, por ejemplo, que son raíces supremamente grandes, que pueden profundizar metros y metros, y entonces depende pues la absorción del sistema radicular y además de eso del suministro de nutrientes por el suelo. Pues si obviamente en mi suelo no encuentro una gran cantidad de nutrientes, no hay materia orgánica, pues entonces la succión pues de estos no va a ser muy eficiente tampoco. ¿Preguntas, chicos? ¿Todo claro? Bueno, entonces, pasamos a la última parte. Es solamente también un paneo de cómo nosotros estudiamos el suelo como ingenieros ambientales también. Tenemos que, es importante conocer estos procesos de degradación, no los vamos a ver, solamente los vamos a nombrar porque eso no pertenece dentro del curso, en cómo el suelo se puede empezar a degradar. El proceso de degradación es físico, químico y biológico. El proceso de transformación biológica es el más susceptible al cambio porque miren que está asociado a la reducción de macro y microfauna y a la pérdida de la materia orgánica. Como estos están en los primeros centímetros de suelo, son los que primero se ven afectados. Luego también se estudia la parte química, ¿cierto? Que es la disminución de la fertilidad, el desequilibrio elemental, la salsodificación, o sea, los extremos entre pHs muy ácidos y pHs muy básicos, y los componentes tóxicos que llegan al suelo producto de una actividad antrópica. Y tenemos la física, que es la más difícil es más difícil de tener este proceso de degradación porque la parte física es la más fuerte del suelo, en donde principalmente está asociado a procesos erosivos, que son eólicos o hídricos, y el endurecimiento, compactación, ¿sí? Producto de las actividades antrópicas. Nosotros en Colombia tenemos todos los tipos de degradación. Hay zonas en donde los procesos de degradación son muy excesivos y ya físicos, y que la mayoría de mapas a nivel mundial ligados a la degradación del suelo están principalmente relacionados a los procesos erosivos, ¿sí? Hay muy poca información de procesos de contaminación de suelos, por ejemplo, o sea, que un mapa de degradación esté asociado a la contaminación. Casi no. Sí, por ejemplo, no sé, acá en Nariño tenemos grandes contaminaciones de suelo por glifosato, por ejemplo. Y eso no está registrado en un suelo o en un mapa de degradación. Los mapas de degradación están estrictamente relacionados con erosión. Ahora bien, la contaminación del suelo puede ser natural o puede ser antrópica, lo que está relacionado con endógena o exógena, o sea que está principalmente relacionado a un ente natural que no tiene posibilidades de cambio, ¿sí? O yo no puedo evitar, por ejemplo, que haya una erupción volcánica, ¿sí? O un anegamiento, por la condición anegamiento, saturación, ¿no? Del suelo. O que haya, por ejemplo, un yacimiento minero, ¿sí? Naturalmente se encuentran en ese lugar, pero no quiere decir que no hagan o que no contaminen mi suelo. O las exógenas, cierto que ya dependen del hombre, ¿sí? De qué tanto se puede
contaminar un suelo dependiendo de las actividades que se generen, como por ejemplo la utilización de todos los biocidas, fertilizantes, glifosatos, etcétera. Los tanques de almacenamiento subterráneos, como por ejemplo los almacenamientos de gasolina, ¿cierto? En las bombas de gasolina, o el enterramiento de los residuos de los fertilizantes o de los agroquímicos en el suelo, las filtraciones de los vertederos mal construidos, bueno, si es un vertedero es mal construido, acumulación de desechos industriales también que son enterrados dentro del suelo, emisiones ácido atmosféricas, principalmente pues por toda la parte industrial. Y hay que recordar pues que el suelo es un recurso vivo y que no es renovable, que es poco observable, si no es que la contaminación sea muy superficial, y que cuya condición es vital pues para la producción de alimentos y para el balance y el funcionamiento de nuestro planeta. Es indispensable que el suelo pues tenga una buena calidad y que funciona como un filtro regulador de la contaminación por todas las estructuras que nosotros podemos encontrar, por las cantidades de arcilla, por las cantidades de materia orgánica, por las texturas encontradas, por las modificaciones en el pH, por las modificaciones en las conductividades eléctricas, en la capacidad de intercambio catiónico y todas las propiedades que nosotros miramos dentro del curso, indispensables para que el suelo pueda tener una función indispensable que es la de filtro, ¿sí? Que pueda poder retener todos esos contaminantes, transformarlos en residuos orgánicos y evitar que estos contaminantes se sigan transportando a nivel subterráneo. La contaminación y la degradación del suelo está íntimamente relacionada con la calidad de los cuerpos subterráneos. Sí, por eso es indispensable que nosotros podamos hacer esta interacción. Sabiendo que el suelo, digamos, es tan importante y cumple funciones tan importantes, ¿por qué no se lo estudia a profundidad en este proceso de contaminación en relación al agua, por ejemplo? El agua es mucho más visible. Yo miro un río, lo miro que está contaminado, miro su cambio de coloración, siento su olor. ¿Sí? En cambio, pues el suelo no es tan visible a no ser de que esté ya un peladero completo o ya empiecen a crecer estas malezas, o mire que existe un vertimiento de hidrocarburos, ¿cierto? A nivel de profundidad, pues es muy difícil. Yo tengo que abrir una calicata, hacer la caracterización, etcétera. Por eso es más complicado y también por eso nosotros no tenemos leyes de suelo todavía, porque se necesitan muchísimos estudios para poder llegar a tener unas determinaciones de la calidad del suelo. Esto ya lo dije, y eso, muchachos. Muchísimas gracias por su atención, por haber asistido pues a todas las clases. Espero pues que les haya gustado. Lastimosamente pues es una materia que sí hace falta mucho salir a campo. Espero pues en otra oportunidad nos podamos encontrar para en realidad poder vivir esta materia como se debe. Lastimosamente, como les digo, pues no fue así. Espero hayan aprendido y hayan conocido el mundo diferente a como lo vivían antes de conocer estas propiedades y cómo es el suelo por debajo y cuáles son las propiedades que en realidad nos interesan a nosotros como ingenieros o estudiantes, ustedes de ingeniería ambiental, para la protección, ¿cierto?, de nuestra casa. Y espero les haya llamado la atención este recurso y que lo podamos llegar a estudiar más adelante. No sé si tengan algún comentario, muchachos. Si está todo claro, si se manejó de buena forma el curso, si tienen alguna retroalimentación.
o que les hubiera gustado también conocer más a profundidad. Profe, Profe, dale, Danilo, dale. pues primero que todo, pues agradecerle, ¿no? Por habernos compartido sus conocimientos, ¿no? Y, pues lo que usted dice en relación a sobre la, pues eso es lo frustrante, ¿no? Y yo creo que eso nos tiene casi a todos mis compañeros, pues de que nuestra carrera es como muy práctica. Bueno, es como, sino es práctica, porque pues, o sea, nosotros podemos saber lo teórico, pero en la realidad o en la vida real ya hacer esto es totalmente diferente porque ya hay que tener otros factores. Entonces, sí o sí es primordial tener contacto con, pues, con estos recursos. Y pues a mí sí me hubiese gustado, profe, un poco más enfocarme en la parte de cómo utilizar en la parte de contaminación, porque pues, o sea, es como el enfoque principal de nosotros como ingenieros ambientales, bueno, como futuros ingenieros ambientales, que haya el deterioro de este recurso. Entonces, sí sería importante como ir buscando esas estrategias o medidas que ayuden a mitigar y a reducir algunos impactos que se estén presentando, pero aún así creo que las bases están y pues de antemano agradecerle, profe. Claro, o sea, el curso, por ejemplo, en nuestro contenido programático no nos da para conocer más. O sea, imagínense si hasta ahorita era largo. De aquí viene toda la parte de degradación, de remediación, que es algo que de verdad, o sea, en mi concepto, ustedes deberían como estudiantes hablarlo, porque miren que, o sea, es que ustedes quedan en el limbo, porque en la materia de suelos, ¿cierto? Es todo el proceso de formación y propiedades físico-químicas y llega hasta ahí. Miren que en el anterior pensum ustedes tenían manejo y conservación de suelos que seguía después de la geología y bueno, la electiva que esa todavía se sigue dando, pues a no ser que ustedes no la escojan, obviamente, que es la de remediación de suelos. Entonces ahí se hacía un paquete completo en manejo y conservación, entonces se miraba toda la parte de degradación, erosión en el suelo, prácticas que pueden, digamos, afectar o no el suelo. Y bueno, con la electiva ya sería algo mucho más complementario, pues ya para conocer diferentes procesos de tratamiento. Pero pues ahora ustedes se quedan hasta aquí. Y pues ya en séptimo, creo, en octavo se brinda la de remediación de suelos, pero que eso no todos la cogen, por ejemplo. Sí, entonces, y no todos los años hay esa electiva. Entonces también, pues, así como el agua o el aire, la materia de suelos también necesita que se la trate, que se trate el proceso de degradación y contaminación, así como ustedes miran calidad de agua, ¿cierto? O tratamiento de aguas residuales, pues entonces también se necesita para el suelo, así como miran ustedes contaminación atmosférica y no, ¿cuántas materias miran de aire? Dos, profe. Calidad de aire, sí, calidad de aire y luego miramos control de emisiones atmosféricas, creo. Exacto. Si miran, es que Sí, profe. Ajá, o sea, todo esa tiene es que, dime, esa es la dime. falencia que yo miro, porque, pues como le digo, o sea, yo siento que sí aprendí de suelos, pero no sí me siento como que en disposición como de un ingeniero ambiental y decir, no, es que este suelo sufre una degradación o está sufriendo una contaminación, no sé, por lixiviados o Claro, por un derrame de petróleo. Entonces, ahí es nuestra labor, o sea, ¿y qué hacemos? No sé, porque aún no tenemos ese enfoque y pues sí lo miro un poco mm, desubicado ahí porque pues las demás recursos sí tienen, pero pues miro que suelo sí está esa parte un poco dejado, profe. claro, sí, entonces, pues por ejemplo, si a ustedes ya les gusta esta línea, pues sí es importante que escojan la que es la electiva de remediación de suelos como para que tengan un complemento de lo que se puede llegar a hacer con un suelo. Como les digo, el contenido programático llega hasta aquí. No se puede avanzar más porque no depende de la materia ni depende de mí tampoco. O sea, no podía meterme en otros temas sabiendo que el contenido no lo da. Entonces, es importante, yo creo que ustedes deberían, nosotros lo hemos hablado con el profe Chucho Castillo, porque pues él también es del área de suelos, y dice, no, o sea,
quedamos ahí, o sea, quedamos tan faltos en esta materia dentro de la carrera que debería tenerse más protagonismo. Juan David. Sí, profe. Pues lastimosamente hemos sido víctimas de lo que una profesora nos decía un día, que es como el recorte como que de créditos. Pues sí, lastimosamente suelo centro ahí, ¿no? Pues, como usted nos dice que antes se miraban mucho más materias y mucho más a profundidad. Y pues sí, esto que la materia que usted nos dio ha sido pues muy completa en lo que es pues la antesala ya los procesos de remediación y todo lo que vendría de aquí en adelante. La verdad, pues en lo personal sí me parece me parecería muy interesante el mirar la electiva, porque pues ya sería pues como ese enfoque hacia la parte de un ingeniero ambiental, entonces sí me parecería muy interesante. Eso en cuanto pues a la materia, profe, y pues en cuanto a lo que usted nos impartió, el conocimiento, pues agradecerle mucho. Eh, Lamentando que esto haya sido pues virtual, yo creo que siempre lo voy a lamentar. Y pues nada, profe, agradecerle pues por pese a las circunstancias, impartirnos el conocimiento que usted tiene. Gracias, Juan David. Pues yo traté de pues hacer los videos y todo así como para que sea un poquito más práctico, pero pues ya se me sale de mis manos, muchachos. A mí me encanta impartirles estas materias, darles que ustedes sientan, que ustedes palpen, que todo, pero pues lastimosamente no se pudo hacer ahora. Y nada, pues muchachos, ojalá y pues podamos profundizar, aunque sea pues algunos que les interese más la materia, porque pues no a todos les gusta, yo eso lo tengo supremamente claro. A los que les guste, pues para poder, yo creo que se mira en séptimo, yo creo que hasta eso pues ya nos podríamos ver pues en campo, podríamos hacer reconocimiento y todo, pues hacerla un poquito más práctica esa materia, a pesar de que las selectivas no tienen laboratorio, yo siempre hago uso de los laboratorios, a pesar de que no, ahí hablamos con Jimmy, con Angélica y ellos siempre nos colaboran. Entonces, hacemos y analizamos datos ya reales, ¿no? Entonces, muchachos, pues, ¿qué nos queda ahora? A ver, tenía aquí anotadas las fechas. Entonces, tenemos la más cercana, que es la entrega del documento final, ¿cierto? Que es el 12 de febrero. Las sustentaciones, entonces, el lunes 15, recuerden que es el grupo 3, el 6, el 1 y el 5. Se hace la presentación directamente del documento final que ustedes ya entregarían el 12. Y el jueves 18, la sustentación del grupo 2, el 4, el 7 y el 8, ¿sí? Ustedes no tienen que preparar nada, los documentos que ustedes suban, yo los descargo y yo hago la presentación, ¿sí? Del documento. Y el examen final, que es el 22 de febrero, con todo lo que se ha mirado hasta el momento y obviamente el documento final, ¿sí? Entonces, recuerden que para el examen no es algo de memoria, sino es algo más de relación, ¿sí? Como para que ustedes lo vayan. Va a ser por la plataforma, va a ser por el Moodle. ¿Y qué es? Va a ser más o menos como la anterior vez, que era como una hora de tiempo, para que ustedes pues ese día, muchachos, ese día, el 22 de febrero, pues se consigan datos, se consigan, no sé, pero en una horita, muchachos, que consigan todas las herramientas para poder realizar el examen. ¿Listo? Ese día el examen no va a ser a las 7, porque a veces a las 7 si alguien tiene que salir a conseguir internet va a ser más difícil, entonces ese día lo vamos a hacer el examen a las 9 de la mañana. ¿Listo? O sea, va a ser de 9 a 10 a.m. el examen. Por si tienen alguna circunstancia, para no hacerlo a las 7, pues tan temprano, lo vamos a hacer a las 9, de 9 a 10 de la mañana, para que sea un poquito más sencillo para ustedes. Y pues ya en esta semana, el jueves, pues que tengo el tiempo,
Voy a sacar todas las notas y ya se las paso, ¿sí? Nos faltaría las notas de las segundas exposiciones, el trabajo que me entregaron de la textura, las notas de los laboratorios, las notas creo que de física ya las conocen, ¿cierto? Porque estaban en el Drive. Sí, profe, sí las envío. Eso. Y las de química, no sé si Angélica también ya se las envió. No, profe, las de química no. Ah, bueno. Entonces yo saco todo el compendio de las notas, ojalá el jueves alcance y ya les envío todas las que tenemos en deuda. ¿Listo? Vale, profe. Bueno, chicos, entonces cualquier cosa, pues me preguntan si quieren de pronto alguna asesoría el día jueves, me avisan con anterioridad, por favor, para poder programar, ¿sí? Entonces, muchachos, pues ya nos Profe, estamos, ¿sí? una pregunta, ¿las asesorías van a ser por grupo o cómo? ¿Las sustentaciones? ¿O los...? No, las asesorías. Si su grupo quiere alguna asesoría, sí, pues me dice con anterioridad y yo les programo. Ah, listo, profe. Entonces, nos Las comunicamos. asesorías no son para decir, profe, estamos bien o mal, porque eso ya es para el final. Solamente es para dudas que tengan sobre el documento. Sí, yo en ese momento no me les voy a poner a leer aquí, mejoren acá, porque me tocaría hacerlo con todos, no sería equitativo. Entonces, si tienen alguna duda de algún parámetro, de dónde buscar, de que si está bien con respecto a cómo se está de pronto buscando la información, entonces sí, ¿listo? Listo, muchachos, entonces pues ya nos estamos comunicando, cuídense mucho, por favor, y gracias a ustedes también por su asistencia y su participación en clase. Cuídense, muchachos. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao, cuídense. Muchas gracias, profe.